Pues quiero darle las buenas tardes a todos. Saben que es un honor darle la bienvenida a Viviendo con Enfermedad Renal y Trasplante 2025. En este que es el segundo de tres sesiones, tiene como tópicos trasplante de riñón en general, impartido por el doctor Jorge Almario, quien trabaja para el Hospital UA Health. Y después donación en vida y medicinas antirrechazo, que será presentado por la doctora Ana Ricardo, también miembro del Hospital de UA Health. Mi nombre es Gerardo Huerta CHW y Senior de Alcance Comunitario para la Fundación Nacional del Riñón de Illinois. Agradezco a Tabata Merino, a Camila Córdoba, a Viola Brown, que nos está ayudando hoy con las conexiones, sin olvidar a todas las personas que hacen posible este webinar y así llegar hasta sus hogares. Sabemos que la insuficiencia renal y la lista de espera para trasplantes representan un desafío creciente en todo el estado de Illinois y en todo el país. Nuestro objetivo en este encuentro es proporcionar información actualizada, abordar avances para entender la magnitud de la urgencia de un trasplante renal en Illinois y vale la pena mirar algunos números clave. En el estado de Illinois hay 3.508 trasplantes renales de donante fallecido y 1.508 de donante vivo según datos recientes. Actualmente, 1.226 personas en Illinois están en la lista de espera para un trasplante renal. Desde el 2011, el número de personas con insuficiencia renal subió de un 24%, era de un 24%. En el 2021, solo el 44% de los nuevos casos de fallo renal en Illinois fueron trasplantados. Mientras tanto, aproximadamente el 29% comenzaron diálisis. En cuanto a los centros de trasplante, algunos hospitales realizaron 366 trasplantes de julio del 23 a junio del 2024. Estos números solo ilustran la necesidad real y creciente de trasplantes, sino también la capacidad de los programas de trasplante en Illinois. Para responder a esa demanda, en esta conferencia exploraremos no solo los desafíos clínicos y logísticos, sino también las oportunidades para aumentar el acceso y mejorar los resultados para los pacientes renales en nuestro estado. Así que gracias al doctor Almario y a la doctora Ana Ricardo. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a comenzar con el tópico de trasplante y para proseguir después con usted, doctora Ana Ricardo. ¿Está bien? Ok. Doctor Jorge Almario, micrófonos y cámaras son todos suyos. Gracias. Bueno, Gerardo, gracias y qué bueno estar en compañía de tan excelentes personas en este webinar. So, voy a compartirle la screen. Ok. Muy bien. Y ahí pueden ver toda la... Sí, Ok, muy bien. sí, se ve. Entonces, la idea de esta conversación que vamos a tener es más que todo informativa y yo quisiera que pensaran bien en la información y si tienen preguntas la hiciéramos al final, pero básicamente... Para presentarme, mi nombre es Jorge Almar, yo soy cirujano en la Universidad de Illinois en Chicago, en UI Health. Nosotros hacemos cirugía de trasplante abdominal, hacemos hígado, riñón, páncreas, intestino. Estamos haciendo algunos estudios y algunos protocolos de células de páncreas. Entonces, para empezar esta conferencia, yo creo que la gente es bien familiar con esos términos. Hoy en día, el tratamiento que tenemos para insuficiencia renal crónica terminal básicamente es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal. La hemodiálisis, creo que la mayoría de las personas están familiarizadas con esta máquina que se conecta al paciente, limpia la sangre y devuelve la sangre al paciente limpia. Son unas sesiones de 2, 3 horas aproximadamente.
y unas sesiones tal vez unas 3 veces a la semana. La diálisis peritoneal es otra modalidad donde los pacientes tienen un catéter en el abdomen y por medio de una solución que se introduce en el abdomen, esa solución funciona como una esponja, limpia la sangre de los tóxicos y luego este líquido se saca otra vez y es una forma de limpiar la sangre. Y el trasplante renal, que es el que vamos a hablar hoy, es otra opción que tenemos para tratar la insuficiencia renal crónica. Básicamente, el riñón se coloca piensa en el lado izquierdo o en el lado derecho del paciente y se conecta la arteria y la vena que van posteriormente hacia la pierna. O sea que esos pacientes que reciben un trasplante van a tener 3 riñones, los dos que ya tenían antes y el nuevo. Ahora, cuando nosotros estudiamos los números y vemos qué pasa con la gente que está en diálisis, uno de los estudios o una de las información que les voy a mostrar ahora es del Instituto Nacional de Salud, donde muestran cómo si aproximadamente 100 personas empiezan diálisis, hemodiálisis, al cabo de 5 años, probablemente van a sobrevivir probablemente alrededor de 40 personas y desafortunadamente 60 pueden morir en el proceso. Cuando nosotros comparamos esto con el trasplante de riñón, es diferente. Si empezamos con las 100 personas en este punto, vemos como a través de los meses, de 100 que empezaron, más o menos 90 que tienen un trasplante renal de donante vivo, sobreviven. Y los que reciben un donante cadavérico, más o menos unos 80 sobreviven. Que de nuevo, comparado con la sobrevida de la diálisis, es mucho mejor. Más personas están sobreviviendo con el trasplante. O sea, pensando en eso, pues hay varias ventajas con el trasplante de riñón. Uno es que mejora la calidad de vida, la gente no tiene que estar con catéteres en el abdomen, no tienen que hacer diálisis con una máquina, tienen más libertad para poder trabajar. Los años que esa persona va a vivir a través del tiempo van a ser más. La expectativa de vida, como vemos, es del 80 al 90% después de 5 años. O sea que son muchas cosas positivas en esto. La pregunta es, ¿por qué cuando hablamos con la gente y le decimos, oiga, existe la opción de trasplante de riñón, ¿sí? La gente se asusta, ¿cierto? Pero digamos, si ellos pueden pensar en estos números y mirar, mire, usted puede entrar por esta puertica que usted tiene el éxito, la probabilidad de sobrevivir unos 5 años de más del 80%, o usted quiere entrar por esta puertica que es del 40% si tiene que hacer diálisis. Es una opción que algunos pacientes la pueden tener y yo creo que cuando uno ve los números de esta forma, yo espero que la gente se motive un poco más a hacerlo del trasplante renal. O sea, no es que la hemodiálisis sea mala, sino que en términos de expectativa, de sobrevida y a través del tiempo puede ofrecer ciertas ventajas mejores el trasplante renal. Ahora, una de las formas de pronto de que la gente esté un poco menos nerviosa es explicar cómo hacemos esto, cómo se hace el trasplante, cómo es la cirugía, mostrarle más o menos cómo son las cosas. Entonces, si ustedes ven esta diapositiva aquí, ustedes pueden ver que hay una cicatriz en el lado izquierdo donde se colocó un riñón. Es una cirugía, es una cicatriz no muy grande, ¿sí? Eh, Básicamente, al colocar el riñón ahí, conectarlo a la arteria y la vena de la pierna y el tubito que lleva la orina lo conectamos a la vejiga, la orina sale común y corriente normalmente después de esto. Estas cirugías típicamente son unas 3 a 4 horas. Hay varias formas de, hay varias formas de hacer esta cirugía. Depende de las instituciones. En el caso de nosotros, nosotros podemos hacer este tipo de cirugía en pacientes que son obesos y que tienen sobrepeso. O podemos hacer la cirugía en pacientes que tienen calcificaciones en los vasos, en las arterias. Digamos que son casos complicados. Podemos ofrecer ciertas soluciones con respecto a esto. En la mayoría de los casos, este tipo de cirugía no ofrece complicaciones graves. En la mayoría de los casos, este tipo de cirugía, la gente no se muere, ¿sí? No es la expectativa que esto ocurra cuando hacemos un procedimiento como este. Entonces,
muchas de las veces que hablamos con los pacientes, algo que les preocupa es, bueno, me va a doler mucho, voy a estar incapacitado mucho tiempo, eso cómo es. Lo que se espera después de un trasplante de esto es que obviamente si hay una incisión y se corta y se pone un riñón ahí, va a haber dolor, pero obviamente a estos pacientes se les da medicamentos para controlar el dolor. Lo que esperamos en el hospital nuestro es que estén unos 3, 4, a veces 5 días en el hospital. Típicamente después de que el paciente se va del hospital, el primer mes están un poco ocupados yendo al hospital porque hay visitas frecuentes, tal vez unas 2 veces a la semana, por lo menos una vez a la semana, tienen que hacerse exámenes, estar seguros que todo está trabajando bien. Pero después de esto, que es el primer mes que es como el más ocupado yendo al hospital, la mayoría de los pacientes vuelven a trabajar alrededor de 2 o 3 meses después de la cirugía. Las complicaciones, como vemos, no son frecuentes, pero existen. Nadie puede decir que en un 100% no va a pasar nada en una cirugía y que todo va a estar bien. Eso pues no es algo realista. Cirugía es un procedimiento, poner un riñón se considera una cirugía mayor, pero son raras las complicaciones. Hay gente que puede sangrar en la cirugía, hay gente que puede requerir transfusiones de sangre. Es raro que alguien sangra, tenga que volver a cirugía porque esté sangrando y usualmente cuando ocurre los primeros días, pero no es algo que ocurra con frecuencia. Una pregunta que frecuentemente la gente hace es, oiga, ¿y lo voy a rechazar? Hoy en día, con la tecnología que tenemos y con los medicamentos que tenemos, es muy raro que una persona tenga un trasplante y lo rechace. Eso se considera un evento en dígitos únicos, por ejemplo, un 1 o un 2 o un 3 o un 5%. Es muy raro que alguien rechace un riñón después de un trasplante con los medicamentos que usamos hoy en día. Y la mortalidad relacionada a cirugía no es frecuente. O sea, se ha estimado que más o menos de 300 trasplantes, probablemente uno, dos o tres personas pueden fallecer. Pero hay que entender que hay pacientes que están muy, muy enfermos y obviamente el pronóstico con estos pacientes no es igual, pero en general se considera una cirugía muy, muy segura. Ahora, si es tan bueno, ¿por qué no hay para todos? ¿Cierto? Sería fantástico que tuviéramos trasplante para todos, como Gerardo decía al principio. Tenemos muchas personas esperando y no tenemos todos los riñones. Entonces, si tenemos una vista un poco global, esto es de 2019, esto ha bajado un poquito alrededor de 100.000. Pero en Estados Unidos, el total de grupos que están esperando por un trasplante de riñón son más o menos 90.000, cerca de 90.000 personas. Cada año se están haciendo un número inferior que no alcanza ni siquiera la mitad de la cantidad de personas que están esperando. Entonces, por eso, cada año se trasplanta un grupo de personas, pero la cantidad de personas que esperan todavía es más grande que la cantidad de personas que se trasplantaron. Entonces, por eso genera una lista de espera, porque se pretende darle el riñón a las personas que han estado esperando más. Hay ciertas prioridades, por ejemplo, el sistema le provee riñones a los niños primero que a los adultos y a personas jóvenes primero que a los ancianos. Entonces hay un cierto proceso que hace que la gente siempre se quede esperando un poco. Ahora, los tipos de riñones que ponemos provienen de dos fuentes. Uno es las personas que han tenido lo que se llama una muerte cerebral, lo cual quiere decir que algo muy grave le pasó a esa persona, el cerebro no está funcionando, la persona está respirando y el corazón latiendo, pero el cerebro ya no funciona. Se considera que esa persona legalmente en los Estados Unidos es un cadáver. Los riñones que provienen de un donante cadavérico son cerca de 17.500 al año aproximadamente. Pero existe otra opción, que son los donantes, que son los riñones que provienen de donantes vivos, que son cerca de 7.500 riñones al año que hacemos de donante vivo. Entonces, bueno, existe una espera muy larga, pero también hay otra opción y es si alguien quiere tener un trasplante más pronto y no tener que esperar los 3 o 5 años de tiempo de espera que hay en el estado de Illinois, pues la opción es hacer un trasplante con un donante vivo. Mm, Hay unas ligeras diferencias entre los donantes vivos y los donantes cadavéricos.
Y es algo que yo diría que se puede explicar con un poquito de lógica, ¿sí? Si algo malo le pasó a una persona, tuvo un accidente muy grave o una enfermedad muy seria, un evento de salud catastrófico y esa persona entró en muerte cerebral, pues ese riñón se va a ver más o menos aquí un poquito cansado por todo lo que pasó. Y esos riñones puede que no duren tanto tiempo como los riñones de un donante vivo. Son similares, pero la expectativa de vida de un riñón de donante vivo es un poco más larga que la expectativa de vida de un riñón que viene de un donante cadavérico, ¿sí? Entonces, por eso se explica cuando ustedes ven los estudios que los donantes cadavéricos, ¿sí? La sororidad es un poco más baja que en la de donantes vivos. Es porque el riñón del donante vivo viene de alguien que nosotros esperamos o nosotros evaluamos y estamos seguros que es alguien saludable. Es un riñón sano, un riñón feliz, que no ha tenido ningún evento traumático, ninguna enfermedad severa, ninguna enfermedad importante. Y obviamente cuando ponemos estos riñones, duran más, empiezan a funcionar más rápido y digamos que hay una cierta diferencia en estos dos donantes, pero ambos funcionan muy bien. Ahora, y en esto sí, yo creo que Anita les va a insistir en este punto, pero los pacientes que quieren, las personas que quieren donar un riñón, es mandatorio que tengan una evaluación extensa y suficiente para evitar que este paciente tenga una complicación ahora o en el futuro. O sea, si alguien quiere donar un riñón, que es un evento, es un acto de amor, que es un acto de ayuda a otro ser humano, no podemos permitir por ningún motivo que ese paciente, que esta persona que dona, tenga un daño ahora o en el futuro por el hecho de donar. Entonces se hace una evaluación muy, muy extensa y si pensamos que esta donación le puede traer al donante un problema ahora o en el futuro, no se puede hacer, ¿sí? Entonces, en términos generales, una persona que quiere donar, lo que esperamos que sea una persona sana. Las personas con diabetes esperan que en el futuro puedan necesitar un trasplante de riñón, entonces no son candidatos para donar un riñón. Personas que tengan un cáncer activo, que están pasando por un evento de salud importante, tampoco se consideran que son candidatos porque les puede traer un problema ahora o en el futuro. Y en general, el que tiene un pobre estado de salud general, pues no es alguien que nosotros consideramos que podría ser buena idea evaluar para donar un riñón. Pero aquí les traigo varios ejemplos y espero que la gente los motive y de pronto piensen al respecto. Hay historias de donantes y receptores de riñón cadavérico y riñón vivo, que por ejemplo está el caso del señor Alonso Mourning, que es un jugador de la NBA que recibió el trasplante de riñón en el 2003 de un primo y él siguió jugando baloncesto profesional y en el 2006 él con el Miami Heat se volvieron campeones de la NBA con su trasplante de riñón. O sea que tener un riñón o tener un trasplante de riñón, lo que nosotros esperamos y lo que la idea es, lo que queremos hacer es que la gente tenga una vida normal y haga lo que normalmente puede hacer, como por ejemplo en el caso de este señor Alonso Mourning. Otro caso muy famoso que ocurrió fueron dos amigas, muy buenas amigas, no son familiares, no están relacionadas de ninguna forma desde el punto de vista de compatibilidad, ¿sí? Que son Francia Raiza y Selena Gómez. Francia le donó un riñón a Selena Gómez, hasta ahora el riñón funciona muy bien y ustedes ven a Selena Gómez, está haciendo programas de televisión, trabajando normalmente, o sea que es la idea que alguien después de un trasplante tenga una vida normal. Otro ejemplo que les traigo es de este caballero que es el señor Merritt. Tuvo un diagnóstico de una enfermedad renal que avanzó muy rápido en 2013. Él después de ganar una medalla de bronce, ¿sí? Estando en un buen estado de condición y no esperando a sentirse más enfermo, no esperando hasta que ya todo esté por la borda, él decidió ir a un trasplante renal inmediatamente después de ganar la medalla de bronce en las Olimpiadas. Recibió el trasplante renal y aquí ustedes lo ven entrenando para las Olimpiadas después de recibir el trasplante renal.
Entonces, no es necesario esperar hasta el último momento que todo esté muy mal para buscar un donante para ver cómo se hace un trasplante. ¿Sí? El último ejemplo que les traigo es de esta persona que si ustedes lo ven caminando en la calle, es una persona normal, no es alguien pues súper atleta como los que estábamos viendo, es una persona con un hábito corporal relativamente normal. Esta persona donó un riñón a una persona que no conocía de forma anónima y de forma voluntaria y se ha vuelto es una persona del señor Scott, es una persona que fomenta y promueve la donación de riñón y aquí ustedes lo ven con su bicicleta porque le encanta hacer ciclismo en, en su ciudad natal. Entonces, esos son ejemplos que les traigo como para compartir, como para que vean más o menos cómo son las cosas desde otro punto de vista y pues espero que esta pequeña información que les estamos brindando sirva, les ayude. La idea es que ustedes, si alguien necesita un trasplante renal, que se acerque a uno de los centros de trasplante eh, que queden cerca de ellos o que se encuentren o que sientan que se sienten cómodos, hablen con su grupo de trasplante, miren cómo se puede hacer el trasplante renal. Hay diferentes hospitales, hay diferentes protocolos. Si por algún motivo no se siente bien con su grupo de trasplante, pueden hacer evaluaciones en otros grupos de trasplante. Si hay casos donde se han rechazado pacientes para recibir trasplante y otro hospital lo recibe, entonces traten de buscar diferentes centros si su caso lo han rechazado por algún motivo, eh, pero traten de sentirse cómodos y confortables con el grupo que están trabajando con ustedes porque el trasplante es un compromiso por ambas partes. Las personas reciben un trasplante para tener una vida mejor, pero esto es un esfuerzo de un grupo, es un esfuerzo de las familias que aceptaron que alguien donara ese riñón, es un compromiso para que las personas que lo reciban lo cuiden, lo sigan, lo protejan, lo disfruten, ¿sí? Entonces, busquen la forma, traten de ver si se puede hacer donante biodonante cadavérico, las dos formas son muy buenas. El teléfono que ustedes ven ahí es el teléfono general en el hospital donde yo trabajo. Si necesitan más información o pedir citas, pueden usar ese número telefónico. Y por aquí en la Universidad de Illinois, Chicago, UIL, a la orden, lo que les puedo ofrecer. Y esa es la información que tenía para ustedes, Gerardo. Como siempre, doctor, súper, súper importante e interesante el conocer, por ejemplo, las personas que nos visitan, que están con nosotros en el chat. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, pero en general estuvo muy, muy bien explicado. Le agradezco la facilidad también para que hay mucha gente que en ocasiones con muchos términos médicos como que se confunde. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Silvia. Sí, Adelante, gracias. Silvia. Gracias, buenos días, o tardes más bien. Doctor, una pregunta, ¿cómo se llama? Sabemos que pues hay un examen de análisis de sangre, ¿verdad? Para saber cómo detectar la función de mis riñones. ¿Cómo se llama ese examen para, por ejemplo, si yo quiero pedirle al doctor que me haga ese tipo de examen, cómo se llama ese examen? Hay varios exámenes que se hacen. Yo diría que el más popular o el que la gente conoce más común es la creatinina en la sangre. Es algo que da una idea muy global, muy general de cómo está funcionando el riñón y cuando la creatinina empieza a subir, puede indicar que hay algún tipo de problema. Eso es como una respuesta general. Yo creo que de pronto la doctora Ricardo tiene más información al respecto, pero yo diría que es como lo que la gente más conoce. Quizás Silvia quiere saber Ya, la medición por el GFR, el índice de filtración glomerular o algo así. sí, ya, Ah, porque... para saber el ujú, porcentaje de tus riñones, ¿verdad? sí, ajá. Ok. Sí, de acuerdo. Generalmente usamos la creatinina para calcular ese índice de filtración glomerular que mencionó Gerardo. Pero el examen en sí que el doctor debe ordenar es la creatinina. Y con eso hacemos el cálculo del índice de filtración glomerular.
Ah, ok, gracias. Bueno, mi mamá tiene también, ella tiene ya más de 20 años con diabetes. Entonces, pues sí hace un año le dijeron que sí, que ya sus riñones ya no le están funcionando. Y ella vive en México. Y el doctor le dijo que por su salud de su diabetes y que está ya muy dañada de su estómago, no le podían hacer la diálisis peritoneal. Entonces le dijeron que le iban a hacer la hemodiálisis. Doctor, ahorita mamá tiene 77 años. ¿Ella puede recibir un trasplante a esa edad? Porque yo le pregunté a mis hermanas que le dijeran allá, le preguntaran a los doctores allá. Entonces, usted sabe que a veces los doctores allá en los hospitales tardan mucho. Siento yo que aquí es más como que le prestan más atención a los pacientes. Cuando ven que ya un paciente ya necesita hacerse la diálisis o hemodiálisis, los doctores como que actúan más rápido. Ellos buscan una solución más rápida para que los pacientes empiecen a entrar a ese procedimiento. Más sin en cambio en México como que es más tardado. A mi mamá le dijeron ya hace como 5 meses, pero todavía no le dan cita, todavía no le dan ningún tipo de estudio que se tiene que hacer. Entonces, pues estamos como un poquito preocupados por eso, ¿verdad? Porque decimos, queremos que mi mamá se lo haga con tiempo, que sea que mi mamá entre bien y que no sea las de emergencia, ¿verdad? Entonces, yo le dije a mis hermanas que preguntaran si a mi mamá le podían hacer un trasplante, como mi papá falleció de lo mismo hace 1 año y 8 meses, pero a mi papá le dijeron porque ya tenía sus riñones ya muy dañados, que ya no eran, ya no podía mi papá ni siquiera tener ese trasplante. Entonces, para mi mamá, ¿ella puede recibir un trasplante a esta edad de 77 años? A ver, te cuento una historia. Cuando noso- nosotros empezamos a crecer el programa en el hospital, no estoy alrededor del 2017, fue donde crecimos más. En el momento que empezamos, el límite que teníamos era 65 años para hacer trasplante de riñón. Hoy en el 2025, ¿sí? En los últimos probablemente 3 semanas ya he hecho 3 trasplantes a personas de 70 años, ¿sí? O sea que las cosas han cambiado, pero depende del hospital y depende de la experiencia del hospital y depende de los recursos que tengan los hospitales y depende de los recursos que tenga la región o los cirujanos con los que esté trabajando. Más de 70 años es algo que no, o más de 65 años es algo que la mayoría de los centros no hacen con frecuencia. Eh, lo que te puedo decir desde el punto de vista de nosotros, donde estamos trabajando, a nosotros nos interesa más ver cómo es el estado de salud del paciente. Hay personas de 68 años corriendo maratones, entonces la gente ha cambiado un poco. Yo diría que depende. En México son un poco más conservadores a la hora de hacer un trasplante de riñón. No creo que ellos vayan a hacerlo más después de los 65 años, hasta donde yo he hablado con algunos cirujanos de allá de México. Pero yo diría que habla con el grupo de trasplantes en un sitio donde de pronto hagan donantes vivos y no sé, de pronto si ellos consideran que tienen la experiencia y y tu mamá está en estado para hacerlo, pues sería una opción, pero yo diría que 77 años es bastante avanzado. Habría que ver qué recursos tienen y cómo lo podrían abordar. Ujú. Y tendría que ser pues un donante vivo porque no es como la situación de esperar unos 4 años más para hacer un trasplante. Eso es lo que de pronto te podría decir. Ujú. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Ok. Ok, vemos que María Soto. Adelante, María. Muy buenas tardes a todos. Yo Tardes. tengo una pregunta. Yo tengo un trasplante de riñón. Tengo año y medio y quería saber cuál es el número adecuado. A mí me hacen continuamente exámenes y el doctor sonríe y dice, está perfecto, pero en dado momento a veces mencionan un número que tiene que tener ese riñón filtrando. ¿Usted me puede decir cuál es? Sí, o sea, cada persona tiene un número diferente, porque Ok. la creatinina depende de si es un hombre o es mujer. Los hombres tienen más músculo que las mujeres, entonces los hombres tienen la creatinina un poquito más alta.
depende del peso de la persona, depende de la edad de la persona. Oh, Em, yo diría que después del trasplante lo más importante es ver cuál es la tendencia, ¿sí? Y ven, te explico de qué se trata. Si alguien recibe un trasplante y su creatinina después de 1, 2, 3 meses del trasplante se estabiliza alrededor de 2, ¿sí? Y permanece en 2 por 2 años, ¿sí? Esa vendría a ser la creatinina que esa persona, que funciona para esa persona. Y obviamente si la creatinina en algún momento pasa de 2 a 3 es porque algo ocurrió, ¿sí? Entonces, más que un número único y absoluto, es como la tendencia y la creatina que la persona tiene después del trasplante. Es más o menos es lo que vigilamos después de un trasplante. ¿Tú sabes cuál es el número tuyo o usualmente cuánto es la creatinina? ah, no, de verdad no. Casi siempre después de los análisis y lamentablemente últimamente he estado en el hospital por otras cuestiones de circulación de mi pie, pero ya No. estoy bien, ya gracias a Ok. los médicos y bueno, ya estoy mejor. Pues, Ellos me hacen los exámenes y me dicen, está perfecto, está trabajando muy bien, pero realmente como que se me pasa de repente preguntarles ese número, ¿cuál es? Y pues bueno, gracias a esta conferencia, pues decidí preguntar. tú como paciente tienes derecho a tener una copia de tus récords, de tus exámenes. Tú puedes Ok, pedir al hospital o hablar directamente con el médico y decirle, mire, doc, yo quisiera saber cómo son mis récords con respecto a la creatina de mi riñón. Sí, usted me los puede pasar. ok, Sí, claro, entonces te dan una copia y tú puedes tener una idea más o menos cómo navegan tus números y saber cómo es tu caso. ¿Mm? ok, muchísimas gracias. Ujú. Pues doctor Armario, muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco nuevamente, como siempre, su tiempo, su sabiduría, su bondad y sobre todo el querer ayudar a la comunidad con tantísima información. Le agradezco muchísimo por esta presentación. Gracias por invitarme y por aquí a la orden. Le agradezco mucho. Ahora, gracias. Vamos a continuar. Tenemos, ahora sí, como ya es muy trillada esta frase en la televisión, pero tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. Así que quisiera invitar a Blanca Contreras para que nos hable acerca de qué es lo que hace. Hola, buenos días. Muy ¿Cómo buenos están días, todos? Blanqui. Déjenme, les voy a enseñar mi pantalla. Un momentito. ¿Sí la pueden ver? Sí, la vemos muy bien. Ok, muy bien. Soy Blanca Contreras. Les voy a hablar un poquito más acerca del programa de trasplante de riñón en UI Health. Es donde trabajo. Nuestro equipo, como ya mencionó un poco el doctor Almario, pero nuestro equipo tiene médicos de primer nivel, tiene muy buenos resultados. Tenemos un equipo quirúrgico altamente experimentado para pacientes muy complejos. Y aunque tenemos un alto número de pacientes complejos, nuestros resultados cumplen o exceeden expectativas nacionales, aún así. Tenemos opciones robóticas únicas para pacientes con obesidad. También nefrólogos con reconocimientos nacionales por su innovación y excelente atención al paciente. Atención diversa. Tenemos una clínica para los pacientes que hablan español. Es encabezada por el doctor Almario. También el programa de trasplante que tenemos simultáneo riñón y páncreas es el más grande en el país. Eh, yo sé que el doctor Almario y creo que también la doctora Ricardo van a hablar un poquito más acerca de el programa de donante vivo, pero este código QR es donde si están interesados pueden inscribirse o también llamar a nuestro número que está ahí abajo. Am, y también les quería dejar saber que tenemos clínicas en Chicago y los alrededores para donde pueden completar su evaluación de trasplante. Así que
Si ustedes viven un poquito retirado del centro de Chicago, hay clínicas en estas áreas que tal vez les pueden quedar más cerca y ahí pueden también completar su evaluación de trasplante. Tenemos una clínica en Rockford, una clínica en Evergreen Park y empezando el año nuevo vamos a tener una en Park Ridge y en Gurnee. Así que estamos muy emocionados de poder extender nuestro programa de trasplante. Y aquí está nuestra información. Ahí está mi información si tienen cualquier pregunta o si quieren empezar su evaluación. Esa es mi correo, mi número de teléfono y también el correo y número de teléfono de nuestro equipo de admisión. Y eso es todo. Excelente, gracias Blanquita. Por favor, tomen una foto a este screen con el teléfono de Blanquita, que ella les puede asesorar y los puede dirigir o mandar hacia donde usted lo requiera. Si tiene preguntas para el equipo de trasplante, si quiere usted hacer una cita para evaluarse para un trasplante, ahí ella le puede ayudar a enviarles o referirlos a donde usted lo requiera, lo necesite. Pues bueno, muchísimas gracias, Blanca, por la información, Por ya que es nada. bien importante que sepan que hay pasos a seguir, incluso para una evaluación de trasplante. Mucha gente piensa y me llaman, y no los culpo porque todo el mundo cuando empezamos con esta enfermedad estamos perdidos. Me llaman para decir, oye, quiero que me pongan en la lista de espera. ¿A qué hospital voy? Le digo, bueno, espérame. No es como que voy y me anoto, hey, que necesito un riñón, anótame en la lista. Les explico toda la evaluación, todo lo que tiene que ver. Entonces, gracias y ya saben, Blanca Contreras les puede ayudar, tiene mucha experiencia en esto y sobre todo que está en un hospital donde hay un muy buen servicio una innovación que es el robot que tienen para poder hacer esto. Gracias, Blanca, muy amable. Ahora sí, doctora Ana Ricardo, micrófonos y cámara para usted. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gerardo, y a todos los asistentes. Vamos a hablar de dos tópicos en el día de hoy. El primero es la donación de riñón en vida y luego los medicamentos para prevenir el rechazo del riñón. Son dos tópicos completamente diferentes, pero están relacionados con el trasplante y podemos hacer preguntas acerca de los dos al final. Primero vamos a definir qué es un trasplante de donante vivo. Como ya el doctor Almario nos explicó, una persona puede recibir un trasplante de riñón, ya sea de una persona fallecida o de una persona viva. En el caso del trasplante de donante vivo, es una opción en la que en vez de esperar un riñón compatible de un donante fallecido, la persona puede recibir uno de un donante vivo. Y en ese caso, la persona que va a donar el riñón debe ser saludable en términos generales a nivel físico y también a nivel mental. En algunos casos, estos trasplantes de donantes vivos son la única esperanza para que algunos pacientes tengan una segunda oportunidad de vida. Por lo tanto, estos donantes vivos tienen la oportunidad de salvar una vida. Ahora, ¿quién puede ser un donante vivo? El donante vivo en general puede ser un pariente del receptor, que es la persona con enfermedad renal, falla renal, que necesita un trasplante. También puede ser un amigo cercano, sin ninguna relación consanguínea, o un pariente que desea donar un riñón. Entonces puede ser un familiar, un padre, un hermano, un tío, una tía, un primo, incluso un hijo, siempre y cuando sea mayor de 18 años. También puede ser un familiar político, como el suegro, la suegra, un miembro del grupo religioso, un amigo de la familia, o puede ser un donante anónimo, así como el ejemplo que nos dio el doctor Almario. Ahora vamos a hablar de cuáles son los beneficios de un trasplante de donante vivo.
Primero, el órgano, el riñón de un donante vivo funciona mejor comparado con el riñón de un donante fallecido y también funciona por más tiempo que los órganos de un donante fallecido. Por lo general, el receptor de un donante vivo se recupera más rápido que aquellos que reciben un riñón de un donante fallecido. Y la persona que dona el riñón también tiene una recuperación relativamente rápida. En general, esas personas deben estar en el hospital 1 o 2 días. Los trasplantes de riñón de donante vivo también ofrecen una frecuencia de rechazo que es más baja comparada con el rechazo del riñón que proviene de un donante fallecido. Y los trasplantes de donantes vivos se pueden realizar mucho antes, el proceso se hace un poco más rápido y se pueden programar para cuando sea más conveniente para el donante y para el receptor. Y los trasplantes de donantes vivos también permiten que las personas con falla renal, que están en diálisis o que están en lista de espera, pueden salir de esa lista de espera más rápido. Entonces puede acortar el tiempo de otras personas que aún están esperando en la lista y ayudar a aumentar la cantidad de trasplantes de riñón. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de donación. ¿Cuál es el primer paso si una persona está interesada en donar un riñón a otra persona? Ya, como habíamos dicho, puede ser un familiar, o un conocido, un amigo o anónimamente. El primer paso es llamar al centro de trasplante. La persona interesada en donar tiene que hacer esa llamada o tiene que contactar de alguna manera el centro de trasplante para expresar su interés en donar el riñón. Luego se hace una reunión con la persona que se llama el defensor de donantes vivos para asegurarnos que no haya ningún tipo de coerción y que esa persona esté donando ese riñón completamente voluntariamente. Luego que se establece esto, se hace la consulta con todo el equipo médico que consiste de cirujano o cirujana, nefrólogo, nefróloga, enfermera, enfermero, trabajador, trabajadora social, dietista y todo el equipo. Luego se realizan los exámenes de laboratorio clínico, exámenes de radiología, pruebas de corazón, etcétera, para asegurarnos que esa persona que quiere donar el riñón sí está en condiciones físicas y mentales para donar ese riñón. Cuando se completan todos esos estudios, el cuarto paso es revisar todos esos resultados en el comité de donantes, que generalmente se reúne una vez a la semana o dependiendo de cada centro de trasplante con cierta frecuencia. Luego se prepara a la persona para la cirugía, tanto al donante como al receptor, ya que esta cirugía se tiene que realizar prácticamente al mismo tiempo, simultáneamente. Luego se lleva a cabo la cirugía de donación, que la realiza el cirujano trasplante, como por ejemplo el doctor Almario aquí en UI Health. Y la recuperación, que es bastante rápida, generalmente el donante puede irse a la casa al día siguiente o 2 días después de haber hecho la donación del riñón. Y hay que hacer un seguimiento para asegurarse de que todo esté bien después de la donación. Ahora, el doctor Almario mencionó algunas de las razones por las cuales a una persona, aunque tenga deseos de donar, de pronto no sea posible que esa persona done el riñón. Y aquí están algunos ejemplos. No son contraindicaciones absolutas, hay que evaluar caso por caso, pero eso es para darle algunos ejemplos de razones por las cuales a una persona no se le permitiría donar. Esto incluye un índice de masa corporal muy alto, indicando que la persona tenga una obesidad severa. También la diabetes, especialmente si no está bien controlada. Un cáncer, ciertos tipos de cáncer se pueden aceptar, por eso hay que hacer una evaluación independiente de cada persona. Cálculos renales, sobre todo si son múltiples y en ambos riñones. Enfermedades crónicas severas como del corazón, enfermedad del riñón, de los pulmones o cirrosis del hígado.
Infecciones severas y que no estén bien controladas, como la de HIV o la hepatitis, y enfermedades mentales graves también. Entonces, cualquiera de estas cosas podrían prevenir que una persona no pueda donar el riñón. Ahora, después de que la persona dona el riñón, como ya dijimos, se puede ir para su casa al día siguiente o después de 2 días, pero debe tener ciertos cuidados y algunas restricciones de la actividad física que incluyen, por ejemplo, evitar conducir automóviles por las primeras 2 semanas después de la donación, evitar levantar, empujar o tirar objetos de más de 4,5 kilos en los primeros 30 días o más de 11 kilos en los primeros 60 días. Y estos son solo algunos ejemplos generales. Puede que cada centro de trasplante tenga restricciones específicas que no sean necesariamente idénticas a estas que les estoy mostrando. Los ejercicios abdominales se deben evitar más o menos los primeros 90 días después de la donación. Los deportes de contacto se deben evitar durante las primeras 8 semanas. La actividad sexual se puede reanudar cuando la persona se sienta preparado o preparada, evitando esfuerzos abdominales. Los baños en tina, piscina, jacuzzi, etcétera, se deben evitar los primeros 30 días después de la donación. Y la persona se puede dar una ducha completa generalmente 48 horas después de la cirugía de donación de riñón. Ahora hablando de un tema más específico que es el embarazo después de que una mujer dona un riñón. En general se recomienda esperar por lo menos 6 a 12 meses después de la donación de riñón para quedar en embarazo. Y esto es, entre otras cosas, porque algunos estudios sugieren que hay un pequeño aumento del riesgo de presión alta durante el embarazo y preeclampsia después de la donación de riñón. Por eso es mejor esperar 6 meses a 1 año después de la donación para quedar en embarazo. Ahora, esto no quiere decir que la donación de riñón afecte al feto. De ninguna manera. Donar un riñón no afecta el desarrollo fetal, ni aumenta el riesgo de parto prematuro o de necesitar una cesárea. Tampoco afecta la fertilidad en las mujeres ni tampoco en los hombres. Estos son los tópicos de los cuales quería comentarles acerca de la donación en vivo, y ahora vamos a hablar de las medicinas antirrechazo. Las medicinas antirrechazo son medicamentos que la persona, después de recibir un riñón, tiene que tomar a largo plazo para prevenir que su cuerpo rechace ese riñón, porque después de un trasplante de riñón, el cuerpo puede pensar que ese nuevo órgano, ese nuevo riñón, es un cuerpo extraño y puede tratar de atacarlo. Entonces, las medicinas antirrechazo evitan este ataque que lo hace el sistema inmune y ayudan a proteger el riñón nuevo y mantenerlo sano. Algunos nombres de medicamentos antirrechazo que se usan comúnmente son los corticosteroides, y un ejemplo común es la prednisona, pero hay otros también que se usan conjuntamente, como los inhibidores de la calcineurina, que son fundamentales en la terapia que se llama la terapia inmunosupresora, porque suprime el sistema inmunológico. Y algunos ejemplos son el tacrolimus o Prograf, que se usa frecuentemente en combinación con otros medicamentos. También está la ciclosporina, que se puede usar en trasplantes de riñón, pero también en otros órganos, como de hígado y de corazón. Y otros medicamentos que se conocen como antiproliferativos, que impiden que el sistema inmunitario genere nuevas células. Y algunos de los nombres comunes son el micofenolato y el sirolimus. Y como les digo, estos medicamentos en general se usan en combinación para prevenir que el sistema inmune ataque el riñón nuevo, y así el riñón nuevo pueda durar más tiempo. Estos medicamentos antirrechazo se deben tomar todos los días, más o menos a la misma hora, exactamente como lo indique el equipo de trasplante. Debe evitarse al máximo saltarse la dosis o dejar de tomarlos por algún motivo, aunque la persona se sienta bien.
Sin embargo, cuando la persona se le olvida tomarse el medicamento antirrechazo o no está seguro de cuándo se debe tomar el medicamento antirrechazo, lo mejor que puede hacer es inmediatamente contactar el equipo de trasplante para que ellos le indiquen qué es lo mejor que debe hacer. Como todos los medicamentos antirrechazo tienen efectos secundarios. Y estos medicamentos pueden causar, estos son algunos ejemplos de esos efectos secundarios, como la hinchazón, el aumento de peso, aumento de la presión, sentirse cansado. Y aunque estos síntomas sean comunes, es muy importante siempre comunicarse con el equipo de trasplantes si tiene alguno de estos síntomas o si nota algo diferente o si tiene alguna preocupación. Y es importante también tener la lista de medicamentos y siempre llevar esa lista de medicamentos a todas las citas médicas y evitar tomar cualquier otro medicamento, vitamina o suplemento que no sea recomendado por el equipo de trasplante, porque hay muchos medicamentos que los venden sin fórmula o que los traen de otros países que puede que sean beneficiosos para otras personas, pero pueden tener interacción con los medicamentos antirrechazo. Entonces, por eso, antes de empezar a tomar cualquier suplemento, vitamina, otro medicamento, hay que consultar con el equipo de trasplante. Y ahora puedo responder cualquier pregunta que tengan relacionado a estos dos tópicos, las medicinas antirrechazo y la donación en vivo. Gracias. Sí, gracias, doctora. Parece que tenemos Denia. Sí, buenas tardes y Dios me los bendiga a todos. En primer lugar, Gracias. gracias, doctora, gracias, Gerardo, por esta invitación, ¿verdad? Porque es pues para nosotros de mucho conocimiento. Y a mí, doctora, pues me gustaría saber cuánto es el tiempo, ¿verdad? De recuperación de un trasplante. Después de que la persona se le realiza el trasplante, el doctor Almario sabe más de eso que yo, y si el doctor Almario está ahí le puede contestar, pero en general la persona se tiene que quedar en el hospital unos días más que el donante. Ahí está el Y, doctor. y las visitas a la clínica son más frecuentes, pero aquí le dejo al doctor Almario para que él le explique mejor. Muchas Gracias. gracias, doctora. Me disculpan porque perdí el video, pero Lo bueno, escuchamos perfectamente, doctor. lo estoy escuchando muy atento. Después de un trasplante de riñón, lo que esperamos es que las personas estén en el hospital unos 3 a 5 días porque hay que darle algunos medicamentos, estar seguro de que la persona está comiendo bien, de que está caminando después del trasplante, de que se está moviendo, de que está activa. Entonces, hay personas que les cuesta más trabajo empezar a caminar o necesitan más terapia y pueden estar 5 días. Hay personas que vienen, tienen el trasplante y se da el día número 3 o 4, ¿sí? A veces, si la persona requiere medicamentos especiales porque tiene alta probabilidad de rechazo por diferentes factores, los dejamos de pronto 5 o 6 días hasta completar los medicamentos. Pero yo diría que en términos de recuperarse es más o menos de la siguiente forma. Típicamente después de la cirugía, el día de la cirugía, no les pedimos que camine, pero al día siguiente la persona tiene que empezar a caminar, salir de la cama y caminar después del trasplante. Después de que se va el 3 o 5 día del hospital, la mayor parte del tiempo se va sin drenes, sin sonda, sin nada. O sea que tiene que caminar común y corriente, subir y bajar escaleras. Como decía la doctora Ricardo, no levantar cosas pesadas, ¿sí? Pues si se le cae un lápiz, puede levantar un lápiz, pero levantar cosas pesadas o hacer esfuerzos ya es algo diferente. No todos somos iguales con respecto a la tolerancia del dolor. Hay gente que después de una semana ya está haciendo absolutamente todas sus actividades normales. Hay gente que le toma unas 2 semanas, pero yo diría que la mayoría de las personas después de 2 semanas ya están caminando, manejando, cocinando, haciendo lo que en condiciones normales todos haríamos. Ahora, ya ir al gimnasio y hacer ejercicios más intensos es un proceso diferente.
Hemos tenido Ok. personas que son atletas, ¿sí? Y después de la cirugía, el primer mes pueden caminar todo lo que quieran y después del primer mes pueden empezar a trotar. Y Ok, doc- después del tercer mes pueden empezar a ir al gimnasio con pesas pequeñas. ujú. Y lo que esperamos es que si es un deportista de alto rendimiento o la persona tiene el objetivo de hacer ejercicio intenso, complete la transición después de 6 meses. Esa es más o menos como la forma en que típicamente se puede recuperar eh, las personas cuando tienen un trasplante renal. No sé si esto responde a su pregunta Sí, correctamente. doctor, sí, sí, excelente. Y a mí me gustaría saber, doctor, ¿verdad? Solo para finalizar, para darle oportunidad a otra persona, ¿cuánto es el tiempo que dura una cirugía y después de que se hace este trasplante, si hay alguna comida, ¿verdad? Que a uno se le prohíbe. ¿Usted es de Colombia? Honduras. Ah, bueno, casi. La comida que nosotros comemos no tiene ninguna restricción en el sentido de si el riñón está funcionando bien, no Ujú. debe haber ninguna limitación con respecto a la alimentación. Ahora, cuando colocamos un riñón, no siempre el riñón funciona absolutamente completo desde el principio. Hay veces que el riñón, digamos, funciona, pero no puede manejar el potasio muy bien, entonces le recomendamos a la gente de pronto al principio que no coma cosas con mucho potasio como el banano, plátano, papa, eh, naranja, cosas que tienen mucho potasio, les recomendamos que no las tomen. Pero eventualmente si el riñón funciona, la única comida que no deben comer es la que no les guste. ¿Y, y cuál era la otra pregunta? El tiempo que dura una cirugía de Ah, trasplante. usualmente son 3 o 4 horas. Ujú. Eh, a veces cuando usamos el riñón, si es una persona muy, muy obesa, puede extenderse hasta de pronto 5 o 6 horas, pero yo diría que el promedio es 3 a 4 horas. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Tenemos también a Silvia, adelante. Sí, gracias. Creo que Denia me robó las mismas preguntas que yo tenía para el doctor. Lo similar, similar. Nada más como, por ejemplo, doctor, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar? O sea, ¿se hace el trasplante de una persona a otra a la misma vez o se tiene que esperar ciertas horas? Por ejemplo, si yo soy el donante, a mí me quitan mi riñón, ¿se lo pasan enseguida a la otra persona quien va a recibir la donación o tienen que esperar un cierto tiempo? Como dijo la doctora Ricardo muy sabiamente, se hacen al mismo tiempo. Y eso hay varios motivos. Uno es porque en ocasiones hacemos una cosa que se llama swap, que es como intercambiar donantes. A veces por diferentes motivos la gente viene a donar un riñón a una persona, a un amigo, un familiar, pero por diferentes circunstancias no son compatibles. Pero tenemos otras personas con el mismo problema. Entonces lo que a veces podemos hacer es intercambiar los donantes a diferentes receptores que sí son compatibles. Entonces en esos casos, sobre todo en esos casos, tenemos que hacer la cirugía al mismo tiempo los donantes para que ningún donante se vaya a echar para atrás. Y no vaya a ser que, es que yo le di a ese señor y a mi hijo nadie le dio. No, se hacen los donantes al mismo tiempo para que nadie se eche para atrás y todos los que donan den los riñones a todos los receptores que esperamos. O sea que usualmente hacemos 4 quirófanos para dos donantes, dos receptores. O a veces hacemos el donante, sacamos el donante del cuarto de cirugía y metemos al receptor y hacemos el receptor. Pero todo ocurre, por decirlo, en la misma mañana. ¿Sí? Eso es como la idea en que se proceden con los donantes vivos. Donante cadavérico, una vez el riñón llega, se mete el paciente a cirugía y se le pone el riñón. Ujú. Ok. Bueno, muchas gracias y gracias, doctora Ricardo, también. Con mucho gusto. Así es, pues muchas gracias, ¿no? Importante información. Digo, pues, yo creo que ya me sé algunas de las preguntas, pero hay muchas en el aire. Tiene la oportunidad, si alguien más tiene ahorita alguna pregunta de nuestros participantes, es el momento. Y porque
pues aprovechen que tenemos aquí a dos personas que nos pueden ayudar directamente y no de una tercera persona, sino directamente de alguien que conoce bien lo que hace. ¿Nadie más? A ver, no. Yo creo que no, ya se arrepintieron. Pues, ¿qué puedo decir? Más que agradecer, doctor Almario. Muchísimas gracias, le agradezco y quiero hacer patente este anuncio que el doctor Jorge Almario recibió nuestro galardón de al héroe latino de trasplante que la Fundación Nacional del Riñón de Illinois promueve cada año. Él fue el receptor de este año. Muchísimas gracias. Ya tuve la oportunidad de agradecérselo en el programa de televisión de CAN TV, pero pues siempre hay algo que queda por agradecer. Hay muchas personas que necesitan de su labor, de ambos, y que están allá afuera esperando el conocerlos o el empezar a saber de lo que se trata, porque cuando me llama la gente por primera vez que le acaban de diagnosticar enfermedad crónica renal, se sienten perdidos al igual que todos, y ustedes, ¿quiénes son los que más pueden ayudarnos? Y pues por supuesto con programas como este, que gracias también a la Fundación Nacional del Riñón de Illinois, eh, me brindan el espacio para poder transmitirlo y hacerlo llegar a quien más lo necesita. Gracias por su tiempo y su disposición. Así que, pues muchísimas gracias. Solamente me quiero despedir dándoles una nota que en Illinois más de 1,200 pacientes permanecen en lista de espera para un trasplante de riñón. A pesar de que cada año se realizan entre 500 y 700 trasplantes en el estado, la demanda continúa, superando obviamente la disponibilidad. Durante la última década, la incidencia de influencia renal ha aumentado aproximadamente un 24%, quise decir, incidencia de la insuficiencia renal. Y en el 2021, menos de la mitad de los nuevos pacientes con enfermedad renal terminó teniendo o accediendo a un trasplante. Y pues bueno, esto es muy difícil, muy preocupante. Recalco, la comunidad hispana, la comunidad latina, señores, debemos de donar, ya que muchas vidas se pierden por falta de riñones cada año. Agradecemos por parte de la Fundación Nacional del Riñón de Illinois su amable compañía para este programa Viviendo con Enfermedad Renal y Trasplante 2025. Y nos vemos el 6 de abril, el 6 de diciembre para culminar esta serie de 3 webinars y así terminar con el año de Viviendo con Enfermedad Renal. Los temas a tratar el próximo webinar va a ser diálisis, información y dudas y dieta renal. No se olviden, este 6 de diciembre. Por su atención, mil gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias por su amable atención. Nos vemos.